¿Qué nos está haciendo falta? Disciplina. Nos hace falta 3 cucharaditas más de disciplina para nosotros poder generar todas esas dimensiones y sobre todo tener esa mentalidad, una mentalidad de expansión. Creemos que somos dos personas diferentes los que trabajamos y los que vivimos. Para mí es tan complejo eso, yo no puedo dejar de ser quien soy siempre. Ya no sirve la estrategia ni ese plan estratégico de PowerPoint, ya no sirve ese plan estratégico de un Excel, ya no sirve esa matriz DOFA en este momento. Listo, empezamos con pasión, pero mantenemos con sistema. Las organizaciones van pasando por diferentes etapas, así como nosotros los seres humanos. Una etapa de niñez, una etapa de adolescencia, una etapa de madurez. Y cada una de esas etapas que tienen las organizaciones tiene unos retos. Bienvenidos a Negocios al Descubierto. Hoy nos acompaña un experto en estrategia de negocios y transformación digital. No es solamente usar la tecnología, sino dominarla con propósito. De alguna manera yo siempre he comparado un negocio con una máquina. Y si la máquina no tiene las partes que requiere, no va a funcionar. Y si el negocio no tiene las partes que requiere, no va a funcionar tampoco. ¿Cómo estás, Luis? Encantado de saludarlos, muchísimo gusto para ti, Laura, un fuerte abrazo, un saludo muy especial para ti, Andrés también y para todas las personas que están escuchando este podcast. Excelente. Este tema de la estrategia de negocios, ¿cómo te surgió? De dónde te nació explorar este tema tan profundo? Eso es un tema bien interesante, hombre Andrés, porque digamos que eso va naciendo en uno y en mí fue naciendo paulatinamente desde hace muchísimo tiempo. Siempre he sido curioso por naturaleza. Yo creo que una de las semillas para uno poder hacer estrategia y entender, digamos, los sistemas cuando son complejos y ese tipo de cosas es simplemente ser curioso, ¿cierto? Querer investigar un poco más, aprender y también encontrar ciertas relaciones con puntos, como se dice coloquialmente, poder conectar los puntos. Y eso me surgió, yo soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, en una época donde era de ecuaciones diferenciales, matemáticas, físicas, de todo, bastante complejo, por allá en los 90 me estudié. Wow. Entonces, como que en ese momento no sé si había mucha estrategia en mí, quizás no. Eso se me empezó a despertar cuando ya llegué a trabajar a la primera organización y por allá en el año 2004-2005 tomé la decisión de hacer mi especialización precisamente en estrategia gerencial y prospectiva, que es el estudio de futuros. Ahí como que fue un boom impresionante y claro, con las herramientas que habían en ese entonces, con el acceso a la información, pero de ahí me empezó a nacer. Y hasta el día de hoy estoy en eso, me dedico a eso, a ayudar a las organizaciones y con un poco de mezcla también de transformación digital. Creo que así es, o sea, muchas veces decimos, es que yo antes hice las cosas de cierta manera y ahora la hago de esta mejor manera, pero realmente se requiere del antes para tener el después, o sea, requerimos transitar el camino para encontrar la herramienta. Sí, Andrés, completamente cierto. Y yo creo que esto no está escrito sobre piedra, y mucho menos la estrategia, y mucho menos en una época como la que estamos viviendo ahora con el auge de tecnologías tan disruptivas como la inteligencia artificial. Entonces, vos te das cuenta de que lo que decimos ayer ya no tiene tanta validez mañana. Entonces, de la misma manera, pienso que sí hay que conservar algunos principios fundamentales como organización, como personas, como familias, como núcleos. Eso es muy importante. Sin embargo, también debemos tener la suficiente flexibilidad cognitiva, es decir, ese desaprender rápidamente para uno poder enfrentarse como a los nuevos retos o las situaciones que van viviendo. Yo creo que en ese sentido se van embarcando como los temas estratégicos tanto para emprendedores como para empresarios, inclusive para nosotros mismos, para uno mismo como persona de uno trazarse como una especie de estrategia sin ser tan dogmáticos, pero sí hacerlo de una manera que sea bastante práctica y que se sustente en buenos principios, Andrés y Laura. Luis, todos decimos, mi estrategia es vender más o mi estrategia es ser el mejor. Pero siendo honestos, esos solamente son deseos. ¿Qué es en plastilina para ti una estrategia y cómo sé si la que tengo hoy es real o solo es una lista de metas que anoté en un cuaderno? Yo creo que es muy importante uno partir más bien de su propósito superior, de su ADN, de lo que a uno le apasiona. Yo creo que para poder hacer estrategia bien, antes de mirar las ventas y antes de mirar todo eso, las ventas al final son una consecuencia de, tanto a nivel empresarial como personal, o los incrementos son una consecuencia de,
Yo creo que hay que primero pensar en esos propósitos superiores, primero marcar uno muy bien la cancha en la que se quiere jugar como empresario o como organización y también hacerse unas preguntas fundamentales para una buena estrategia que es por lo menos, oiga, a nosotros qué nos apasiona aquí fundamentalmente. ¿Realmente esto que estamos haciendo nos gusta? Podemos inclusive sobrevivir un tiempo sin ganar dinero, pero esto nos apasiona profundamente. ¿En qué somos los mejores del mundo? ¿En qué nos gusta tanto a nosotros que nos podamos diferenciar de otros? No importa que hayan 5 o 6 o 7 organizaciones que hacen lo mismo que uno hace, pero siempre la vamos a hacer diferente por el ADN que tenemos. Y tercero, ¿cómo podemos monetizar eso? Ese principio yo lo aprendí de un autor que se llama Jim Collins, un recomendado impresionante de libritos si de pronto les gusta. Es de la Universidad de Stanford y su libro se llama Good to Great. Es un principio muy sencillo, me gustan las cosas simples pero que sean potentes y funciona muy bien. Yo creo que por ahí se debe partir, Andrés. Muy interesante. Precisamente ahí, en ese proceso de good to great, es que creo que nos quedamos estancados muchos porque como llegamos a un negocio por pasión, porque eso es lo que también nos han dicho siempre, si tú empiezas un negocio por pasión o si haces lo que te gusta, no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Se nos olvida que de todos modos, aunque empieces con pasión, tienes que hacer procesos específicos como cobrar, como mandar facturas, llevar finanzas, tener que lidiar con el cliente difícil, manejar tus emociones para que esa relación con tu cliente difícil no dañe tu negocio, porque todo cliente que esté en tu empresa puede dañar tu negocio desde una mala perspectiva. Creo que más allá de, listo, empezamos con pasión, pero mantenemos con sistema. Completamente cierto. De hecho, una organización es un sistema y no podemos quedarnos solamente en el mero humo de la pasión, que digamos que es importantísimo, sí, pero no nos podemos quedar ahí. Y todo empieza de cierta manera a complejizarse un poco. Es decir, entonces ahí hay un tema de lo que tú decías ahora, las estructuras, las nuevas personas que llegan, las problemáticas, los desarrollos. Y es una dinámica de sistemas muy potente que el empresario o el emprendedor debe empezar a estructurar bastante bien y tener mucho cuidado. Las organizaciones van pasando por diferentes etapas, así como nosotros los seres humanos. Una etapa de niñez, una etapa de adolescencia, una etapa de madurez. Y cada una de esas etapas que tienen las organizaciones tiene unos retos. Cada una tiene unas dificultades y cada una también tiene un mindset, es decir, una forma de pensar. Los retos de al principio que tenían cuando se estaban soñando en una servilleta en una cafetería haciendo el modelo de negocio son muy diferentes a cuando ese empresario puede tener 25 personas. Ya son otros retos completamente distintos. Entonces también hay que saber mapear en qué momento, cuál es la madurez que tiene la empresa y dependiendo de esa madurez, ese sistema mantener lo que tú estás mencionando. ¿Cómo se puede lograr mantener ese sistema? Eh, Componentes importantes, muy buenas personas, sobre todo el talento humano es vital, sobre todo el pensamiento que se tenga de los líderes hacia dónde van, ese liderazgo y una acción muy disciplinada. La acción es importante y ahí la acción uno deriva otros elementos interesantes como puede ser la tecnología es un catalizador positivo impresionante para las organizaciones. Hoy vemos que hay organizaciones que no invierten en tecnología, entonces van quedando rezagadas. Y mantener esa rueda volante que tú dices como ese principio, mantener ese sistema, al principio de fricción, es normal, aunque siempre va a haber, pero después de que esa rueda, de que ese sistema, de que ese mecanismo se va moviendo, empezamos a entrar en organizaciones que más que crecer, son escalar. La diferencia está en que cuando tú creces, crecen también los costos y gastos contigo, pero cuando tú Ujú. escalas, creces tú exponencialmente con unos ratios bien interesantes. Entonces, para eso hay que tener un sistema operativo bien aceitadito y fundamental, el talento humano, Andrés. Se nos escapan cosas, pues como que a veces no estamos listos para este tipo de información, porque lo que me estás diciendo hoy tiene mucho sentido para mí. Pero si yo lo hubiera escuchado hace 10 años, me hubiera rebotado el 90%. Y tiene que ver con tener que vivir algo para poder entender la importancia de algo. Si tú no estás enfrentado a la complejidad de un negocio, listo, atraje un montón de personas interesadas en mi negocio, quieren mis servicios,
pero espérate un momento, no entrené a nadie para poder prestarle los servicios a esas personas y todo depende 100% de mí. Se requiere llegar a ese punto donde yo ya no puedo hacer más porque, hola, soy un humano, soy de carne y hueso, mi mente tiene un límite, se me acaba la energía, todo, y aún así tengo que seguir porque si no cumplo, entonces mi reputación se daña. Y creo que así como la adopción de las herramientas, de la tecnología, la adopción del sistema que viene a ser como más granular, más meter las manos y ensuciarse para saber cómo está funcionando tu negocio, la resistencia a aplicar los cambios se da por llegar de una manera desconocida al punto donde estás. Tú llegas a un punto ¿cierto? en tu negocio y no supiste cómo, entonces no toquemos nada porque cualquier cosa que toquemos se daña. Yo ya tengo clientes, no cambiemos el marketing porque se me va a caer los clientes que tengo. Yo ya tengo ventas, no cambiemos el proceso de ventas porque se me van a acabar los clientes que tengo. Eh, no entreno a mi personal y todos hacen las cosas por magia, por obra y arte del Espíritu Santo. No implementemos entrenamiento ni procesos establecidos. Creo que ahí hay una resistencia real del dueño de negocio, primero que no sabe cómo llegó y segundo que tiene como cierta superstición sobre cómo llegó al punto donde está. Y otra notica aquí que me llamó mucho la atención de la servilleta y me acordé con Laura antes de entrar a la guardería que estábamos esperando una reunión para la guardería de Macarena, nosotros escribiendo una estructura de negocio en una servilleta y yo grabando, debemos sacar ese video. Debemos ver Bacanísimo. ese video para ver qué pensábamos en ese momento. ¿Eso fue hace cuánto? ¿Ya 2 años? ¿3 años? Wow. Ah, qué Va a nota. será muy interesante chequear cómo pensábamos en ese momento y de lo que hemos hecho en estos últimos 3 años, qué hemos aplicado. Qué nota. Mm, Bacanísimo, bacano. Ese estaba muy bacano ese ejercicio. Chévere, chévere. sí, es muy chévere. Sobrado. Bueno, Listos. se escucha mucho que sin estrategia no avanzas, pero la realidad es que el día a día operativo nos come vivos. ¿En qué momento se supone que un dueño de negocio hace estrategia? ¿Es algo que se hace una vez al año o bajo qué condiciones? Mira, aquí hay que partir de varios conceptos. La palabra estrategia también ha sido utilizada para todo, ¿cierto? Además, como es Sí. rimbombante y suena bonita, Hasta entonces para cocinar. hasta para cocinar, impacto estratégico, cocina estratégica, receta estratégica, esa palabra queda súper bien, entonces está un poquito machacada esa palabra para mi gusto. Pero digamos que yo soy parto de principios simples y potentes. Digamos que un tema de conversaciones, la estrategia son conversaciones chéveres, son conversaciones que se pueden tener. Y ahí hay un tema. Eso es fácil de pronto de decirlo, pero es complejo cuando las organizaciones son grandes. Me explico. Y cuando son muy jerárquicas, aquí va el tema. Cuando hay un miedo de las personas hacia un superior, ahí no hay conversaciones. Ahí lo que estás es rindiendo siempre cuentas. Entonces, lo primero que hay que hacer para eso es tener un ambiente, una cultura donde las cosas fluyan mucho más, con conversaciones un poco más libres, un poco más al desnudo, un poco más tranquilas, frescas. Entonces, hay un primer punto importante para una buena estrategia, conversar. ¿Cada cuánto? Todas las veces que sean necesarias, porque en este momento por todo lo que está pasando en el planeta, cambios geopolíticos, económicos, sociales, tecnológicos, etcétera, que ustedes conocen muy bien, pues tenemos que tener conversaciones más a menudo. Ya no sirve la estrategia ni ese plan estratégico de PowerPoint, ya no sirve ese plan estratégico de un Excel, ya no sirve esa matriz DOFA en este momento, ya no sirven muchas de esos modelos que si bien son unos clásicos muy bacanos, me gustan a mí mucho los clásicos, pero esos clásicos hay que darles una pequeña reencauchada para ponerlos en modelos un poco más futuristas. Las conversaciones estratégicas tienen que ser mucho más ágiles hoy en día. Hay que tomar decisiones rápido, hay que tener renuncias rápidas, darse cuenta, aceptaciones rápidas. Y también otro tema que yo le doy prestigio, va a sonar un poquito, digamos, etéreo, pero a la intuición hay que prestarle muchísima atención en el desarrollo de negocios. ¿Qué es lo que tú como empresario, como founder, como emprendedor, una startup, lo que sea, al nivel que estés, como líder inclusive de un grupo de trabajo, de un equipo de trabajo en una empresa, vas teniendo como intuición? Eso
sí que es importante a la hora de hacer estrategia. Entonces, recogiendo esos temas es buenas conversaciones, la estrategia, determinar cómo vamos a jugar, en qué cancha queremos jugar nosotros e ir demarcando esa cancha, ser especiales, tener una, a mí siempre me gusta decirlo en estos términos, tener una oferta de valor muy sexy, ¿cierto? Ofertar el valor de una manera muy sexy, tener un muy buen equipo, hacer unos buenos procesos de selección y tener conversaciones más constantes. No hay un cronograma preciso. Sí hay revisiones periódicas, seguramente las organizaciones grandes casi siempre lo hacen por sus trimestres o sus Q, el Q1, el Q4, normalmente en las compañías, pero sí es bueno tener conversaciones mucho más frecuentes sobre la estrategia, más en este momento que están sucediendo tantas cosas tan rápido, que eso se llama un entorno BANI. Venimos de un entorno VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿cierto? La U en inglés, a un entorno BANI que es un poco más frágil, ansioso, no lineal y que requiere un poco más de flexibilidad por parte nuestra. Qué interesante que hables de las conversaciones, que básicamente eso es. O sea, es como si tú ves un panal de abejas, el panal de abejas, tú ves unas pulsaciones, el movimiento de las alas alrededor del panal. Si tú ves un panal de abejas, cuando las abejas están en modo alerta y están como que se sienten invadidas, tú ves que rodean todo el panal y empiezas a ver ondas. Fum, fum, Espectacular. esas son las pulsaciones de comunicación desde la reina, diciendo qué hacer, cómo hacer. Y todas están comunicando y replicando el mensaje para que el resto de las abejas sepan en qué estado nos encontramos. Y es una comunicación química y física. A través de las feromonas, a través del movimiento, a través de la acción, todo el mundo está en la misma tónica. Lo mismo pasa con las hormigas, lo mismo pasa con las manadas. De alguna manera hay una forma de comunicación para poder coordinar mejor. Y creo que muchas de esas conversaciones se nos quedan atrapadas en las conversaciones difíciles. Porque es que todo obstáculo que tenga la empresa para llegar a su máximo punto, porque es que no queremos un punto mediano, un punto más o menos, ya no estamos matando, ya estamos abriendo temprano, ya estamos transportándonos horas, ya estamos vistiéndonos de cierta manera, estamos pensando de cierta manera, actuando de cierta manera, porque vamos a hacer lo mínimo. Y lo máximo está detrás de lo difícil. Esas conversaciones que no estamos dispuestos a tener con nuestros empleados, colaboradores, socios, que de alguna manera se convierten en obstáculos para llegar a ese propósito de una empresa bien aceitadita, una máquina bien aceitadita. Creo que ahí hay mucho, mucho oculto, pero es que tú no puedes tocar mis hábitos personales, tú no me puedes decir si yo bebo mucho o si como mucho o si mis hábitos no se alinean con la empresa porque es lo que yo hago por fuera de la empresa. Creo que ahí tenemos un montón de tapones. ¿Cómo pensás vos eso? Diste en el clavo en dos cosas y me hiciste acordar de algo hace un par de años que yo Mm, con varios empresarios pues, conversé sobre esto. Uno de los problemas más frecuentes y también recurrentes que he encontrado yo en las organizaciones al momento de hacer estrategias son comunicaciones, Andrés, como bien lo decías. Y mira que es una dificultad de cierta manera simple, pero a la vez compleja. O sea, no es un gran hallazgo, pero al final tiene un cierto impacto y muy poderoso en el desarrollo de la estrategia. Los humanos al tener el ego, los humanos al tener las conversaciones ocultas, las agendas ocultas, las conversaciones que van digamos, con doble sentido, cuando tú dices una cosa pero estás manipulando de otra, cuando quieres ocultar cierto tipo de cosas. Todo ese tipo de situaciones que pasan a menudo en ecosistemas empresariales hacen que no fluya la organización para una buena estrategia. Número uno. Número dos, las benditas áreas de las organizaciones. Siempre he hablado de eso. Las áreas generan silos, generan divisiones mentales, generan en el subconsciente una división mental. Mira cómo van allá los de mercadeo, mira por allá los de contabilidad, mira financiera por allá, mira talento humano. Entonces eso empieza a partir la organización y no hace que conversen bien. Entonces es una invitación a hablar de procesos. Y el tercer elemento que tú mencionabas ahora es también la energía organizacional cuando estabas hablando del tema de las abejas. El tema de la energía organizacional se mueve por los seres humanos.
Pueden quitarle todo, pero no le quitan los seres humanos a una organización. Entonces, la responsabilidad de una muy buena estrategia, ¿cierto? Es que la gente tenga muy buenas conversaciones y que se prestigie desde los líderes esa claridad en las conversaciones, que se destapen un poquito esas cartas, que se puedan abrir un poquito más las comunicaciones, que exista inclusive competencia entre diferentes sectores industriales. En Latinoamérica creo que nos hace falta mucho sobre eso, hay veces guardamos mucho eso y no hace que nosotros crezcamos de la mejor manera. Eso es bien importante y afrontar esos hechos al desnudo, esas conversaciones más frescas, hacen que la estrategia empiece a fluir mucho mejor, Andrés. Se me ocurrió algo que yo decía mucho en una empresa que era cliente de nosotros, que el jefe, de una manera muy altanera, muy yo soy el que tengo la razón, yo vengo a decir qué es lo que se hace en esta empresa y ustedes no tienen la razón porque no lo están haciendo. Y decía, tenemos un problema de comunicación. No, la comunicación es un problema global, individual, humano. No se resuelve más que comunicándose. Y lo encuentro en todas partes. Yo voy a una empresa de contabilidad. No, es que nadie entiende lo que yo hago. Venga, ¿usted tiene un paso a paso de cómo se hace eso? Le dijo una vez, le ha dicho dos, le ha dicho tres. Mejor aún, además de un paso a paso, usted grabó un video de cómo usted lo hace o cómo es la mejor manera de hacerlo. La persona sabe que existe ese video. La persona sabe cómo revisar sus acciones para ver qué debe hacer y qué le falta para poder completar los pasos. Y es que como que no vemos que lo que hacemos tiene una consecuencia real. Como es que si yo presiono los botones de esta manera, no va a pasar nada, nadie se va a morir, no, nadie va a perder la vida, nadie va a perder 10 millones de dólares. Pero en esas pequeñas accioncitas que no tienen mayor profundidad y que se nos saltan y que se nos olvidan y que la hacemos así y que la hacemos así, se va yendo un montón de energía que no conecta porque no es parte del propósito de la empresa. Porque la idea es que toda acción de la empresa lleve a una reacción y esa reacción lleve a la, digamos, monetización, posicionamiento, reputación, generación de confianza con los clientes. Y creo que ahí está como un punto ciego de muchos dueños de negocio, que dicen, es que las personas no me entienden, cuando realmente entenderse es un acto mutuo, es un acto recíproco. Es lo que hacemos en el marketing. Cuando nosotros decimos, soy esta marca que hace esto, y el cliente escucha, prueba, huele, dice, no, pero tú eres esto que hace esto otro. No, no, no. Entonces la empresa de marketing o la empresa hace su marketing para seguir haciendo una conversación vaivén donde hace, escucha, hace, escucha, y se va haciendo esa conversación de cliente y empresa. Lo mismo debemos hacer siempre con los empleados. Este es nuestro propósito, no dejarlo en una placa por allá en un rincón del edificio o en una lámina muy bonita con un poema que dice misión, visión, que nadie entiende, que nadie sabe para qué es, y no hay una recordación constante, que aquí yo trato de mucho de decir cultura metro. La cultura metro no se hace porque algún día se dijo y ya. La cultura metro se hace porque todos los días se recuerda, porque todos los días se comunica. Y en una ciudad que vos te montas a un bus y ves un ambiente diferente y te montas a un metro y ves un ambiente completamente diferente, eso se nota. Y es el Completamente. esfuerzo de la comunicación. El esfuerzo de la comunicación, Andrés, y vos mencionaste una cosa muy importante ahora que quiero también resaltarla, y es que cómo hacemos para que se conecte y haga buen match el propósito superior que tú acabas de contar, ese propósito organizacional y el propósito de cada persona que va a estar allá en esa organización. Tú mencionabas eso ahorita. Sí, Cómo se conectan las buenas voluntades? Porque no es solamente contratar, contratar y contratar, no. Hay organizaciones que tienen esos modelos y sí, funcionará seguramente, pero una organización que sobresale, una organización que está en un nivel cuántico diferente, es una organización que es consciente completamente del tema en que venga. Mi propósito está completamente alineado al de los empleados con los que yo estoy trabajando y aquí luchamos por esos propósitos. Así no hay que motivar a nadie, porque cuando no hay esos match,
tiene que hacer un montón de piruetas para motivar y motivar y motivar. Entonces, venga, planteemos eso desde un principio energético mucho más claro. Tengamos conciencias claras, entendamos cuál es el propósito, usted sirve para estar con nosotros, conecta propósitos con nuestro propósito como organización, hágale, bienvenido al barco, se suma. Si no, pues de pronto no es tu momento de vida y más bien más tarde nos vemos, pero se desgasta mucho menos. Y eso hace que desde la entrada, que es el onboarding, es decir, cuando están entrando los empleados, es el caldo de cultivo súper bueno, ahí está el semillero muy bueno para que la organización tenga una muy buena estrategia y vaya dando mejores frutos. De lo contrario, una fricción que es muy alta también por los empleados. Yo siempre he insistido, inclusive más adelante lo vamos a hablar, en el tema de transformación digital, es fundamental el tema de talento humano. Las máquinas se Claro. conectan, se desconectan, pasa un montón de cosas, pero el talento humano es el primordial, es el eje fundamental para toda transformación digital también. Y es una estrategia también. Por aquí, hablando de precisamente lo que hacemos en las empresas y ese cambio de estoy en la empresa, estoy en mi vida. Hay una serie muy buena de Apple que me revivió un estrés postraumático que me quedó del tiempo que trabajaba en un empleo. O sea, cuando yo era empleado, yo sufría ser empleado. Y por la cultura, por la forma como nos explican qué es la vida, yo no entendía que uno podía hacer su propia cosa. Yo no entendía que uno podía tomar su propio propósito y convertirlo en un negocio y vivir maravillosamente bien haciéndolo. Como que nos dicen una forma de vivir y nosotros decimos, listo, esta es porque no conozco más y los recursos de información no son tan amplios. Entonces, porque yo en mi tiempo no había internet, eso era una cuestión de las hadas, eso era magia. Y me encuentro con esta serie, ahora esto fue como hace 4 años, se llama Severance. Y es básicamente una serie de Apple donde las personas que deciden entrar a trabajar en esta empresa, cuando atraviesas la puerta, tu personalidad cambia. Tú te olvidas de quién eres afuera y solamente recuerdas lo que eres adentro. Y lo complejo aquí es que tú no te imaginas cómo podría ser eso hasta que te sumerges en esa realidad. Ahora imagínate tú ser la persona que estás adentro de la empresa. Y cuando ya llega el final de tu turno, vas a salir y abres los ojos y estás otra vez adentro. Eso está muy Nunca, teso. nunca sales. Qué heavy, eso está súper. Me la voy a ver esa serie. Es Bacanísima, hermano. demasiado, es demasiado. Yo, incluso la portada le queda corta a la profundidad de cosas que toca. Porque es que es eso, creemos que somos dos personas diferentes los que trabajamos y los que vivimos. Para mí es tan complejo eso. Yo llevo mis emociones a todas partes, llevo mis preocupaciones a todas partes. Yo no puedo dejar de ser quien soy siempre. Entonces, ahí yo creo que hay que tenerlo en cuenta desde otro nivel también. Si queremos llegar a ese nivel ultra empresarial, ultra ideal, debemos también entender que trabajamos con personas. Y cómo hacemos que esas personas no tengan que motivarse, como decía, sino que su motivación intrínseca se conecte con la motivación de la empresa y que vea que su futuro se está construyendo con ser parte de ella. Es un sudoku muy interesante por resolver. Pues quedo con la tarea de poder ver esa serie porque sí me parece Sí, bacanísima, bacanísima, Andrés. Muy muy chévere. chévere. Entonces, ¿cuál dirías que es la rutina semanal de un dueño de negocio con la que pueda implementar su estrategia y medir sus resultados? Uy, eso está muy interesante y también depende de muchísimos factores. Y hombre, Andrés y los que están escuchando esto, en donde estén bien sabrosito en este momento. Mira, yo creo que depende mucho del momento de vida, como decía ahora, de la organización, ¿cierto? No tiene la misma dinámica, no tiene la misma celeridad. También el fundador, por decir algo, porque la estrategia depende también de la persona que esté al mando. Hace unos años atrás tenía una conversación yo con un dueño de una empresa de infraestructura acá en Colombia, cerca de 45 años en el negocio, fundador, tenía otro socio, y en un almuercito conversábamos y con mucho cariño yo le decía que, digamos, él le valía mucho más a la organización con los dos piecitos afuera, ¿cierto? Haciendo negocios, haciendo Mm, networking. Entonces,
Son tres pasos de esas personas que van a liderar esos momentos que estás preguntando tú. Y es el primer momento que están las personas adentro de lleno, ¿cierto? Y las conversaciones, el fundador, el dueño, el que sea, que está mucho ahí adentro, cómo aplica cómo aplica pues esa rutina semanal, muy, muy constantemente vinculado. Un segundo momento, es bueno que tenga un piecito adentro y un piecito afuera, es decir, que las conversaciones semanales cambian. Seguramente va a tener un ojito en cómo está el desempeño de la organización, pero otro ojito en eventos, en hacer networking, en estar con gremios, estar articulado con ecosistemas. Y un tercer momento de una participación, digamos de otro nivel, en el mismo comité estratégico de la empresa o en la junta asesora, junta directiva, dando como ajustes finos al tema estratégico. Entonces ahí va un punto de cara al dueño, al fundador o a los socios. Lo segundo es también esa rutina semanal del CEO o del gerente pues que está al mando. Puede ser que no sea el mismo dueño, sea un gerente. Mira, yo creo que una rutina que no desgaste mucho, también porque todas las personas están ocupadas todo el tiempo, entonces, y de eso hablaremos luego cuando miremos el tema de conversaciones con transformación digital, con conciencia digital, lo hablaremos con más detalle, pero ahí el tema de esa rutina semanal va mucho en hacer pequeños ajustes y sobre todo trabajar más orientado hacia objetivos y resultados que estar sentados todo el tiempo en un escritorio. Yo soy partícipe de eso y he trabajado con algunos empresarios donde también complementan esa idea de que venga, si el empleado hace algo y tiene que salir una hora antes, pues si necesita algo, hágale, pero ya se cumplió esa meta y ese objetivo que se debería hacer. Eso no lo tenemos nosotros tan arraigado en nuestras culturas latinoamericanas. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo grande en esa rutina semanal, Sí. una rutina más de trabajo por objetivos. Y un tercer elemento que nos talla un poquito, yo creo que nos talla bastante, es el tema de el accountability. Esa tiene una traducción un poquito compleja hacia el español, casi es como una rendición de cuentas, Sí. como venga. Eso talla mucho, talla demasiado en nuestra sociedad porque manoseamos mucho los indicadores, manoseamos mucho los KPIs, los OKRs, se le mete la mano negra, siempre digo, entonces no hay una accountability real. Ahí hay un punto importante como esa rutina. Venga, cuál es el reporte? ¿Qué ibas a hacer? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué dificultades tuviste? Las organizaciones que trabajan en software lo hacen muy bien a través de esos modelos de Scrum, que hacen pequeños sprint y ese tipo de cosas cortos. Yo creo que las organizaciones para manejar proyectos deberían, digamos, vincular rápidamente este tipo de modelos. Yo soy agnóstico, yo creo que las metodologías todas sirven y ninguna sirve, pero sí adoptar lo que pueda servir de ese tipo de metodologías para esas rutinas semanales, hombre, Andrés, estratégicas. Y unas reuniones cortas, unas reuniones muy cortas, sencillas, al grano y sobre todo con buenos objetivos, digamos, que estén clarificados mucho antes de la reunión para que la gente sepa a qué vamos. Es que una reunión sale muy costosa, porque 10 gerentes en una reunión, eso vale mucha platica, entonces esa hora nos sale muy cara. Hay que optimizar esas rutinas semanales en ese tipo de prácticas que pueda hacer un resumen general, Andrés. Chévere. Hay un libro que me leí porque precisamente todos estos temas le toca a uno aprenderlos a golpes. Ujú. Hay un libro que se llama Compra tu tiempo de vuelta, Chévere. escrito por un man llamado Dan Martell. Y precisamente habla de cómo nosotros tomamos por sentado el tiempo, por decirlo así. Y yo Lo vengo mencionándolo en infravaloramos. mi contenido. Yo vengo mencionándolo en el contenido. Nos enseñaron a ahorrar agua, nos enseñaron a ahorrar energía, nos enseñaron a ahorrar dinero, pero ¿y el tiempo? Y el tiempo lo ahorramos de muchas maneras. El tiempo lo ahorramos grabando un momento en particular que pueda tener un valor para la posteridad, para tu aprender, para tu reflexionar, pero también nos ahorramos tiempo sabiendo qué hacer por prolongado tiempo. O sea, si tú sabes qué hacer hoy, te vas a ahorrar un montón de tiempo, porque si no, te vas a tener que dar contra las paredes durante años hasta encontrar la solución y ni siquiera recuperar, porque ya es tiempo perdido. Entonces, cuando hablamos de nuestras rutinas semanales, él habla de la semana perfecta. Y la semana perfecta se arma detectando en qué tienes mayor energía para hacer
y qué tienes menor energía para hacer. O sea, qué te gusta mucho hacer de tu empresa y qué te gusta poco hacer de tu empresa. Y ponerle precios a cada una de esas cosas por hora. Y si tú dices, bueno, yo me gano 100.000 pesos la hora, si tú mides todo tu salario anual, lo divides por horas, o sea, por 2.000, y tú dices, este es el valor de mi hora. Si tu hora puede valer 100.000 pesos y alguien puede hacer esta tarea por 20.000 pesos a la hora, es tu responsabilidad delegársela a alguien que la pueda hacer. Si no te gusta y además no requiere 100% de ti. Por ejemplo, doblar servilletas en un restaurante. El administrador, el dueño, lo que menos debe estar haciendo es doblar servilletas en un restaurante. Mejor encárguese de hacer negocios, mejor encárguese de hacer conexiones, mejor encárguese de averiguar qué le falta a su negocio para que funcione mejor. Y en el libro nos habla de cómo detectar los hábitos que tenemos, porque aquí entran los hábitos, cómo detectar los hábitos que tenemos, cómo cambiarlos para nosotros llegar a un hábito que sea reemplazado por algo que nos lleve más adelante, que nos funcione mejor. Y la escala de contratación. ¿A quién debes contratar primero? ¿A quién debes contratar segundo? Hasta desprenderte completamente de tu negocio o llegar a un punto donde todo lo que tú hagas sea 100% me gusta, 100% me gusta, 100% impacto. 100% me gusta, 100% lo hago yo porque yo soy la clave para hacerlo. Y se conecta mucho con esto, con esas rutinas. Y creo que en esa falta de relación del valor del tiempo, que el tiempo no lo tenemos, el tiempo es nuestra vida. Cuando nosotros le damos al tiempo el valor que realmente tiene, y es que mi vida vale mi tiempo, mi vida es mi tiempo, ahí es que aprendemos, listo, no, yo debería estar haciendo algo mejor o más impactante y darle la oportunidad a otra persona de que haga esto por mí y crezcamos juntos para poder tener un propósito mayor. Voy a complementar algo ahí lo que acabas de decir, y es que Sí, ahí entra que será seguramente una futura charla más al detalle mm, del tema que sí, me gusta manejar a mí de conciencia digital, y eso es cuando sos consciente digitalmente comprendes eso que acabaste de decir también. No ujú, es no es un tema meramente técnico, sino que también es un poquito de mentalidad. Y cuando eres sí, consciente digitalmente, dices, venga, yo si se les algo muy costoso a la organización para hacer esto, puedo a otra persona que lo haga y ahí ese ahorro de tiempo que acabaste de mencionar. Hoy, la tecnología, inteligencia artificial, cualquiera de las tecnologías, automatizaciones, hace que nosotros podamos recuperar un poco más de tiempo si se hace de manera responsable también. Pero ahí hay un buen elemento de entrada para poder hacer eso. Hoy encontramos a muchos directivos, a muchos emprendedores solos que están literalmente quemando muchísimo tiempo por no tener conciencia digital y encontrar esas herramientas, inclusive puede ser a bajo costo, para que les ayude a recuperar ese tiempo perdido que mencionaste. incluso contratar al profesional que ya lo sepa hoy. O sea, Así porque no es, podemos saberlo todo. Si yo necesito un así es, abogado hoy, no voy a estudiar 15 años derecho. así Si yo es, necesito un cirujano, una cirugía hoy, yo no voy a estudiar para ser cirujano. total, Entonces, si tu empresa necesita hoy algo, contrata hoy al especialista en eso y te vas a ahorrar los años que le tomas especialista aprenderlo. total, está Y ese es clarito, el gran costo de esas especializaciones. Tú no estás comprando la hora que le cuesta a ese señor hacer esa especialidad. Tú estás comprando el tiempo que te ahorra en tu empresa implementar esa solución. total, 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 me encanta, así es. Bueno, si hoy tuvieras que empezar un negocio desde cero, con lo que sabes, ¿qué es lo primero que harías para que fuera un negocio sano y no un dolor de cabeza? Uy, esa pregunta es chévere y sabes que quiero retomar algo que me pasó cuando yo empecé este ejercicio de ser independiente. Fue un salto al vacío de una empresa que quiero muchísimo, donde llevaba más de 17 años y así como en el Titanic me paré así a ver el mar, pero me tiré y ahí después Sí. de que iba, sí, después de que iba en ese transatlántico muy tranquilo, tomando vinitos, no me despeinaba, inflación, no pasa Ajá. nada, si hay inflación uno recibía su pago fijo. Entonces, retomando eso y las tragadas de agua, uno se pega a la primera tabla, continuamente en todo, yo creo que ese es un proceso natural, pero digamos que, ¿sabes qué fue lo que a mí me llevó a tomar esa decisión? Y yo creo que ahí entran los negocios sanos para responder esa pregunta. Es que tenía, como cuando hay una mira de un láser, una mira así que está bien enfocado, yo tenía muy bien enfocado mente y corazón.
Yo tenía ese Bueno, foco bueno, porque tú no puedes tener mucha mente porque te está faltando corazón para montar ese emprendimiento, ni tampoco exceso de corazón porque te puede faltar un poquito de mente. Entonces yo tenía como bien alineados en su momento y esa es una recomendación que le doy a los emprendedores que van a empezar o las compañías ya cuando están maduras estratégicamente. Venga, alinear muy bien esos dos conceptos desde un punto de vista donde estamos pensando con la suficiente madurez en este negocio, pero al mismo tiempo nos da ese pálpito de abuelito, de abuelita, de que va a funcionar y que va a servir y que va a ser bastante bueno. Entonces, por ahí es un camino de entrada expedito que yo sé que va, pues siento y me ha funcionado bastante bien con las empresas. Número dos, derrumbar un poquito esos dogmas, como hablábamos ahora, de que tiene que hacerse misión, visión, ese tipo de cosas. No, venga, pinte qué quiere usted, en qué es feliz, en qué le apasiona, en qué es bueno y cómo monetiza eso, como una especie casi de ikigai o de concepto del erizo, como lo quieran llamar, pero que la gente esté vibrando alrededor de ese concepto. Entonces, si la compañía entra, o el empresario, el emprendedor entra haciéndose esas preguntas o reformulando su estrategia, porque puede ser una reformulación de su estrategia, eso cobra mucho sentido y me parece que es bastante interesante. Y un tercer y último aspecto que creo yo que es fundamental para que tenga esto es el buen balance energético al interior de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hablábamos ahora, esa sanidad depende mucho de como, digamos, un modelo que vaya teniendo en cuenta a las personas, a las herramientas, por supuesto, digitales o a las plataformas, a la estructura clara de procesos. Ahí se pierde mucha energía organizacional en esos tres aspectos, lo voy a volver a repetir: personas, herramientas o tecnología y procesos. Ahí otro de mis grandes hallazgos es donde hay más desgaste energético. Ahí dan vueltas y vueltas y vueltas las organizaciones y ahí se pierde mucho. Y eso no hace que puedan tener lecturas muy claras del entorno, no hacen que pueda haber señales a ruido que vienen y que de pronto se pasan. Y por supuesto, hacen también el estar en ese desgaste que su oferta de valor no sea lo suficientemente diferencial o ponen un montón de artículos muy bonitos después del sustantivo o antes o los adjetivos calificativos, pero que al final no dicen nada, un montón de palabras rimbombantes a la propuesta de valor que no dice nada. Hay que entender muy bien ese quien te está comprando, ser muy empático digamos, con ese comprador que está en el otro lado de tu negocio, cualquiera que sea, y entender muy bien cuáles son las necesidades de ese mercado. Entonces, cuando no tenés tiempo por esos tres elementos, gente, procesos y tecnología que no está funcionando bien, pues no te queda tiempo. Entonces tu estrategia no va a funcionar bien por más que tú quieras pintar cosas. Y eso, la consecuencia final es sostenibilidad, la rentabilidad, lo que va a ganar la organización. Entonces hay que prestarle mucha atención a la sanidad en ese primer punto, Andrés, de contratar muy bien, no para que reciba órdenes, sino para que te diga lo que tú necesitas que cambie la organización. Hacer inversión en tecnología sale, hay demasiado dinero que están perdiendo hoy. Yo tengo unas cifras que luego las conversaremos. Tengo unas cifras, las pasaremos a dólares para que lo conozcan en todas partes que quieran escuchar esto. Pero la cantidad de dólares que puede perder una organización por no implementar tecnología, en este caso inteligencia artificial. Y tercero, para esa sanidad, la claridad en los procesos. Un poquito bajarle el vapor a las áreas y subirle el vapor a los procesos, Andrés, para tener esa sanidad empresarial que se puede ir manejando, ¿cierto? chévere. Precisamente para cerrar, quiero hablar de una palabra, una definición que tiene Hormozzi para la estrategia. Alex Hormozzi, que para mí, un amigo decía que él era mi Jesús. Y sí, es como una persona que se tomó la misión de decir, vea, así lo han hecho otros, así lo he hecho yo, y les recomiendo que sigan estos pasos si quieren ir por el camino correcto de Total. generar negocios. Y él dice, la estrategia no es más que la priorización de las acciones según los recursos y el tiempo que tienes. Bacanísimo. Funda. Y, Eso es, y ya, 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 así no le es. busque más. Así es. Usted no puede, me encanta eso, Andrés. Usted no puede querer hacer un montón de cosas y no tiene con qué. No, no puedes ir a la luna si estás en un carrito que apenas medio arranca en La tercera. lavadora. Una lavadora. Total, hermano. Sí, señor. La otra es que
las personas con las que he interactuado, que han tenido negocios, que han fracasado antes, fracasado entre comillas, que de pronto algún negocio no funciona, dicen, es que ese negocio no era bueno, es que en ese lugar estaba maldito, pues porque condenan los locales que porque tenían una maldición o algo. Entonces, la respuesta no es el negocio era el que estaba malo, la respuesta es tú no supiste cómo arreglar ese negocio. No le eches la responsabilidad a lo que está por fuera, porque a la final nosotros, tú que estás viendo este podcast, eres quien se va a encargar de que tu proyecto salga adelante. Eres quien se va a encargar de que las personas con las que trabajas hagan lo mejor para sacar tu proyecto adelante. Nadie más lo va a hacer, solamente tú. Entonces tú eres el encargado de que todo funcione. Y como decías tú no contratas personas para decirles qué hacer. Tú contratas personas para que te digan qué hacer porque ellos ya estudiaron lo que sea que son sus enfoques. Eso lo dice el libro de Compra tu tiempo, de vuelta. Bacanísimo, bacanísimo. Mm. Me lo voy a leer, voy a empezar a buscarlo y me lo voy a leer. Sobrado, Andrés, Yo te mando sobrado. el link. Me encanta, Andrés. Vamos a hacer el ping pong que aparece ahí en la... ¿Quieres que lo Ok, hagamos? Míralo a ver al final. No sé. listo, listo. Entonces dice, una app o herramienta que te cambió la vida en el último año. Sin lugar a dudas, Notebook LM de la suite de Google. Wow, ese no lo he ensayado aún. Brutal. ¿Qué dirías que es la fuerte de esa app? Utiliza la inteligencia artificial de Gemini y es volver un cerebro digital. Entonces empiezas a tener como con superpoderes notas que tú vas teniendo, pero esas notas se alimentan al 1000% como si fuera un Ok, cerebro digital. Puedes captar información muy rápido de diferentes fuentes y las procesas como un cerebro digital, tener un segundo cerebro digital, Andrés. bueno, ping pong. ¿Papel y lápiz o notas digitales? A mí me gusta escribir mucho. Se me ha dañado, lo confieso. Se me ha dañado un poquito la letra. Tenía una caligrafía mucho más bonita porque eh, le dicto mucho ya ahorita al celular, pero me encanta el lápiz y papel. Ay, sí, se siente más una conexión física. ¿Qué es más peligroso para un negocio? ¿Quedarse con lo que conoce y puede controlar o arriesgarse con algo nuevo? Uy, es muy peligroso quedarse dormido, creo yo. Quedarse Sí, dormido en los laureles y con algo, digamos que es como ese punto. Si somos buenos y nos quedamos ahí, pero lo bueno es enemigo de lo sobresaliente. exacto. Un libro o podcast que te haya volado la cabeza, no necesariamente sobre negocios. Este podcast de ustedes, número uno de conversaciones, fundamental, pero tengo otros dos. Sí, El podcast de Black Book, que habla sobre negocios y un montón de cosas, y hay otro que es muy interesante que se llama 10 AM Pro, bacanísimo. súper. ¿Trabajar remoto o presencial? Yo soy de la vieja guardia, yo creo que es un buen balance, creo que un mix entre tres virtuales, dos presenciales, el pegamento social es fundamental en las organizaciones. Alineación. Ujú. ¿Alineamiento o alineación? Sí, en ese alineamiento creo que es, sí. Ok, Ujú. entonces hay Eh, que alinearse. Alinearse muy bien. ¿Cuál es el futuro de los negocios en Latinoamérica? Latinoamérica es una región hermosa, una zona del planeta espectacular, gran cantidad de habitantes, un mismo idioma, países muy diversos, pero al final tenemos un mercado bien interesante. Yo creo que el futuro es nosotros entender que podemos utilizar más la innovación, nuestra mente, el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Qué nos está haciendo falta? Disciplina. Nos hace falta 3 cucharaditas más de disciplina para nosotros poder generar todas esas dimensiones y sobre todo tener esa mentalidad, una mentalidad de expansión. Tanto al empresario también le falta, como inclusive muchas veces a la persona de a pie que va a trabajar allá. Mentalidad de expansión. Si nosotros tenemos mentalidad, ese es el futuro de los negocios y empezar a ver temas más disruptivos, nuevos modelos de negocio. Tenemos todo el potencial en la región, no solamente en lo ambiental, en los recursos que tenemos muchísimas cosas, pero nada ganamos teniendo muy buenos recursos si no tenemos las mentes que van a administrar esos recursos. Completamente. Es Ujú. necesaria esa mente. De hecho, yo me leí el libro El efecto nuclear y desde ahí me dio una vuelta tremenda. Y básicamente lo que dice es, tu negocio es marketing, ventas, producto, equipo de trabajo y herramientas, finanzas y lo que une todo, la mentalidad.
Y esa parte es la que hablamos como una máquina. Entonces, si tu negocio no tiene alguna de estas, no va a funcionar. Así como un carro sin llantas o sin motor, le quitas el marketing a tu empresa, no va a funcionar. Le quitas las ventas, obviamente menos. Entonces, si empezamos a analizar nuestras empresas como estos rompecabezas a los que le ponemos las partes necesarias en el orden correcto, vamos a llevar nuestra empresa al máximo nivel. Un placer, Luis. De verdad que una conversación muy enriquecedora y con mucho potencial por expandir. Andrés, un agradecimiento profundo, gratitud total a ti, gratitud total a Laura por esta invitación y a seguir trabajando por el futuro de esta región y de nuestros países. Un gran abrazo, mi hermano.